Amén. Amén, hermano. Amén, hermana. Te bendigo de aquí de este lugar. Y bueno, hoy vamos a seguir con una palabra que hace un tiempito empezamos, ¿no es cierto?, de grabar palabras, como le hemos dicho a los jóvenes, también a los hermanos que están en X grupo, de que suban videos, ¿no es cierto?, de que suban videos, ¿no es cierto?, de palabra de Dios, de palabra de bendición, ¿no es cierto?, porque hay personas que les son muy útiles. Como un ejemplo, en mi vida me son muy útiles las palabras de ustedes, hermanos, de ustedes, hermanas. En este caso vamos a estar viendo dos distintas personas de la iglesia, ¿no es cierto? Que uno, a través de los años que estamos experimentando con mi esposa, a través del tiempo que ya estamos en la iglesia, hemos visto, ¿no es cierto? No es que nadie te cuenta esto ni aquello, sino que uno es lo que ve, ¿no es cierto? Y son las cosas que uno no debería ser o debería no volver atrás, ¿no es cierto? Son las personas, ¿no es cierto?, cuando empezamos en la iglesia, empezamos a entregarnos a papá, nos entregamos no solamente porque lo aceptamos en nuestro corazón, sino que tenemos que entregar nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, aún todo lo que hacemos, amén, pero eso tiene un proceso, amén, pero nosotros tenemos que estar convencidos de entregarle todo a papá. Amén. Entonces, cuando empezamos a congregarnos, empezamos a ser disciplinados, tal vez a ser enseñables, porque acuérdense que venimos de un mundo que no existe todo eso, todo lo contrario, existe el orgullo y todo lo que usted sabe que existe en el mundo. Amén. Hacemos un cambio de 180 grados en nuestra vida. Amén. Junto a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa. Amén. Pero cada uno está hablando de lo individual, ¿no es cierto? Hay dos clases de personas. Amén. Es un proceso de formación que vamos a empezar a tener en nuestra vida. Pero después está la otra persona que tal vez por falta de tiempo o porque tiene un poquito de tiempo dice, bueno, lo voy a gastar ahí en la iglesia como para que pase el tiempo, ¿no es cierto? Voy a escuchar palabra, voy a escuchar adoración, alabanza, se termina el culto y vuelve a la vida normalmente. Amén. Son personas que a lo mejor de hace mucho tiempo siguen estando en la iglesia, pero una vez que salen ya vuelve a la normalidad todo, ¿no es cierto? Se me venía una palabra, a la mente que antes estaba diciendo sobre el paralítico Betesda, ¿no es cierto? Ustedes conocen, hay una fuente que supuestamente un ángel baja de vez en cuando, mueve las aguas y ocurren milagros, ¿no es cierto? Alrededor de la fuente hay enfermos, el que llega primero era sanado. Amén. Pero amén de meterse en la historia de que el Señor aparece, amén de meterse del enfermo que después sanado, yo me quiero quedar con esa parte de la fuente, ¿no es cierto? De ese estanque en que las aguas están quietas y llevarlo a esas personas a hacer algo así, ¿no es cierto? De ser aguas quietas en un estanque. Y usted sabe que el agua cuando está quieta en un estanque se pudre. Amén. Si no hay movimiento en la fuente se pudre el agua. Amén. Por eso las personas, o nosotros cuando empezamos la iglesia y uno quiere más de Dios, amén, porque tal vez no lo conoce, porque está en el primer amor y quiere más de eso, es como que empezás en un movimiento. Amén. Tal vez está vacío o tenés las aguas sucias, acordate que venís del mundo. Amén. Pero a medida que te vas moviendo, la fuente que tenés adentro va generando agua. Un agua que entra por acá, un agua que entra tal vez mirando también. Amén. Las cosas hermosas que hace el Señor, la palabra que entra en nuestros oídos. Amén. Y a medida que va entrando el agua, esa fuente se va moviendo. Amén. Cosa que la otra parte no hace, porque no hay movimiento en su vida espiritual. Las aguas están quietas y se empieza a podrir. Se empieza a poner molesto por las cosas que dice el pastor. Se empieza a poner molesto porque tal vez habla un hermano o porque ponen los mismos a cantar. Ejemplos, ¿no es cierto? Y se me viene la palabra de Juan. Oiga, dice la palabra de Juan. Dice que ellos seguían al Señor, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tremendo. Señales, hacía milagros en los alimentos también. Ustedes saben que alimentó a un pueblo de 5.000 personas, 3.000 también. Pero también en el 6:26 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan que os saciase, dice. Amén. Hablando, iban por el pan y los peces, como se dice. Amén. A partir de ahí el Señor empieza a cambiar prédicas, empieza a hablar distinto, empieza a hablar un poco más duro, empieza a firmar pasos.
Amén. Vemos en el 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron, lo abandonaron. Amén. Quedaron los 12, pero había mucha gente que lo seguía a él. Lo dejaron solo, lo abandonaron, porque tal vez no les convenía la palabra. Y escuche una cosa, cuando Poncio Pilato más adelante, la palabra, lo tiene al Señor y le pregunta a la multitud, ¿qué quiere que haga con este hombre? ¿Qué quieren que haga? La gente le decía, crucifíquelo, crucifíquelo. Ellos prefirieron largar a Barrabás antes que al Señor. Eligieron el mal por el bien. Era una plaza que estaba llena de gente, gritando que lo crucifiquen al Señor. Sacerdotes, fariseos, pero también estaba esa gente que había negado al Señor. Esa gente que quería, que cuando hablaba el Señor, no quería que el Señor hable. Entonces lo abandonaron, lo dejaron solo. No seamos esa clase de personas. No lleguemos a ese nivel. No lleguemos a ese nivel. Volvamos atrás, pidamos perdón. Y empecemos una formación nueva en Dios. Dediquemos todo nuestro corazón a una nueva vida. Amén. Los bendigo, pero también lo aliento para que si realmente nos sentimos como estas personas, volvamos atrás. No seamos más, no sigamos el camino, porque el camino del hombre es muerte, mas el camino del Señor es vida y vida eterna. Amén, hermanos. Los bendigo desde este lugar. Bendiciones.